Por la presencia en la rueda de prensa. Primero, para poner en conocimiento de la ciudad que vamos a hacer un nuevo aplazamiento del pago de impuestos. La crisis sanitaria obliga a dar facilidades a los ciudadanos y queremos, por tanto, facilitar la forma de pagar los impuestos. Creemos que tenemos que dar un poco de tiempo a la recuperación de la economía, que los negocios vayan abriendo y, por tanto, la tasa de basura se hace un nuevo aplazamiento hasta el 30 de julio. En condiciones normales, como ustedes saben, se estaría cobrando desde mayo y la vamos a posponer hasta el mes de agosto, hasta el 30 de julio. Saben ustedes, además, en basura, que tenemos el mejor servicio de España, lo cual me satisface poder decirlo. En la tasa de basura comercial, que es un pago separado, el aplazamiento es hasta el 3 de agosto, no se procederá al pago hasta el 3 de agosto. El impuesto de vehículos tiene un nuevo aplazamiento hasta el 30 de julio. En condiciones normales ya se debería haber hecho el cobro en mayo. El IBI y el IAE se mantienen sus plazos, que son del 1 de septiembre al 5 de noviembre. Y, por tanto, procedemos a un aplazamiento de pagos de tasas y de impuestos. Creo que les dije que el impuesto de vehículos se pospone también hasta el 30 de julio. Bueno, quiero decirles que pago a proveedores. Bueno, pues el pago a proveedores en el mes de abril del Concello fue de 9,6 días, el más bajo de España. En tiempos de coronavirus y en tiempos normales seguimos siendo los mejores pagadores de España. Y esto es muy importante porque a las empresas les facilita la vida. A las gentes que contratan con nosotros les facilita la vida porque les damos un tiempo de pago muy breve. Saben ustedes que con Vigo todo el mundo quiere trabajar, todas las empresas. Quieren trabajar con todas partes, pero con Vigo si cabe más porque somos tan rápidos pagadores, somos tan pronto pagadores, ¿verdad? Pagar en 9,6 días es un récord imposible de igualar. Nosotros a mes de mayo ya pagamos más de 50 millones de euros. Es decir, que la actividad continúa, nuestros pagos se siguen haciendo y además queremos pagar rápido para que las empresas tengan pocos problemas de liquidez. Bueno, pues yo, por ejemplo, podría hacer una comparación de pagos a proveedores, ¿no? En el mes de enero nosotros pagamos en la mitad de tiempo que en la Xunta. En el mes de febrero pagamos en la tercera parte del tiempo que la Xunta. Vale, que somos muy buenos pagadores.